Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, buenos días o ¿qué podría ser buenas tardes? No sé en qué horario ustedes lo van a estar viendo a este video, pero yo les cuento que estoy grabando para poder cerrar algunas ideas que quedaron pendientes, que si bien no hemos tenido oportunidad de hablar, yo les comparto ahora un poco de qué se trata. Este pequeño video pertenece a la clase número 1. Cuando nosotros empezamos en la clase número 1 del curso Dale voz a la palabra, en la Masterclass 1, no solamente hicimos las presentaciones, sino que hablamos un poco del tema de la historia de la radio. Esto queda en un vacío si no se completa, entonces sería bueno poder compartirles este material que está en mi poder, que obviamente ya creo que los he compartido con ustedes. Igual em, lo voy a volver a enviar para que ustedes lo puedan tener. El tema es el siguiente. Cuando nosotros entramos a hablar de qué se trata, voy a compartirles aquí una pantalla con respecto al tema de el tema de la historia. Dijimos que a partir del año 1931, HCJB fue una de las entidades fundacionales de la radio en su máxima expresión. Entonces, nosotros encontramos que esta información obviamente está en distintos archivos. Por ende, lo que yo pretendo es compartirles esta información, pero en el video compartimos con Claudio un material que no estaba completo. Entonces, me permito ahora compartirles nuevamente. Para rectificar fechas, dijimos que en el año 1931 la Fundación Hoy Cristo Jesús Bendice, que eso es lo que significa esta sigla, hace sus primeros inicios. Ahora vamos a leer igual bien los detalles. Y luego encontramos que por allí, por el año 1952, nace Radio Transmundial. Vamos a saber por qué se llama así esta radio y qué pasa o dónde nace. Perdón. Y después, en el año 1964, se instala en el Caribe, también con una radio de habla hispana. Por allí, por el año 1981, se crea a través de esta fundación una radio donde le permite llegar a todo Montevideo y parte de Uruguay y también parte del norte de Argentina. Hasta aquí vamos con la historia como para que tengan idea de la radio. Ya en el 2000, que es la fecha más cercana, ahora después lo vamos a ver también, aparecen otros medios de comunicación, pero no obstante, yo les arrojo esta información muy por arriba. No he profundizado en esto, pero vamos a estar yendo a profundizar con esta información. Es un poquito larga tal vez, pero me interesa a mi saber. Esto es una pequeña muestra de una historia, un compilado de varios materiales como para poder compartir. Y en este caso vamos a estar compartiendo los evangélicos, o el texto que se llama Evangélicos y Comunicación en América Latina. Y es una idea, es apenas una aproximación. Esta tesis la preparó Manuel Quinteros y fue por allí por el año 2000. Igual ahora vamos a confirmar fechas. Entonces, estas notas pequeñas, como dice aquí, pergeñadas entre uno y otro evento y cruzando latitudes, solo tiene el propósito de servir como un estímulo para un debate que parece necesario y pertinente. En ese sentido, apenas una aproximación al tema de la iglesia y la comunicación,
un tema sumamente complejo en el que intervienen tanto factores puramente comunicacionales como teológicos, económicos y también culturales. Este análisis lo que hace es que haga no solamente una separación, sino también juegue un rol importante dentro de la comparación, obviamente, con la Iglesia Católica Romana. En aras de facilitar esta presentación, voy a continuar con este esquema que es el que muestra, en este caso, Quinteros. Él dice que lo primero que vamos a ver es lo evangélico en los medios de comunicación cristianos, los medios de comunicación evangélicos y una mirada crítica. Estos son los temas que vamos a estar viendo. Igual yo voy a salpicar toda la información, ustedes después lo van a poder imprimir si quieren, lo van a poder leer con detalle. Esto tiene 14 hojas, son 14 hojitas, no es mucho. Entonces, ¿qué dice aquí de lo evangélico en los medios seculares? Aparecen palabras que no estamos acostumbrados a utilizar, pero fíjense ustedes cómo en junio del 2022 una noticia hizo titulares en Brasil y encontró eco en alguna de las grandes agencias internacionales. La alianza electoral entre el candidato del Partido de los Trabajadores, el famoso PT, algunos saben de quién les hablo, de Luis Ignacio Lula da Silva, y la Iglesia Universal del Reino de Dios, IURD, y el obispo, que en este caso el obispo Rodríguez, diputado federal y destacada figura del Partido Liberal, del PL, además del líder también de la IURD, de la Iglesia Universal del Reino de Dios, declaró entonces que Lula podría contar con el voto de 5 millones de feligreses de esa iglesia. Unas semanas antes, la más grande de las iglesias pentecostales de Brasil, las Asambleas de Dios, había decidido apoyar a Antonio Garotinho, un pastor presbiteriano, ex gobernador de Río de Janeiro y candidato por el Partido Socialista Brasileño, PSB, Partido Socialista Brasileño. Según las cifras de esa iglesia, Garotinho podría contar con el apoyo de 275.000 templos y cerca de 18 millones de fieles en todo el país. Al finalizar, como todos sabemos, Garotinho fue derrotado en la primera vuelta y Lula ganó ampliamente en la segunda con más del 60% de los votos emitidos. Esto que estamos hablando es una realidad contundente que sucedió por allí, por el 2002. En los últimos 2 meses, el nombre de Efraín Rosmont volvió a hacer noticia luego de algunas decisiones controversiales y violentas, protestas públicas en torno a su candidatura a la presidencia de Guatemala. Cambiamos de país, pero siempre en la misma región latinoamericana. En la década del año 1980, el primer presidente evangélico en América Latina intentó poner en práctica lo que algunos analistas llamaron teocracia neoliberal. El líder de la iglesia Verbo, Ríos Montt, encabezó un golpe de Estado militar en el año 1982 y fundó el llamado Instituto Promoción Ciudadana, IPC, cuyo objetivo declarado era establecer en la nación un Estado de Derecho. El discurso político de Ríos Montt mezcló temas del Antiguo Testamento, como el texto de Primera de Reyes 21, del 1 al 19, para afirmar que el Estado no puede violar la propiedad privada. Con elementos de doctrinas neoliberal, enfatizó que el papel del Estado se limita a velar por la seguridad de los ciudadanos. Este año, como 20 años atrás, Ríos Montt llevó a cabo una campaña mesiática de discursos evangélicos llenos de referencias bíblicas
pero desprovistos de un contexto político substancioso. Tenemos así dos hechos noticiosos de indudable trascendencia en cuya médula aparece lo evangélico. ¡Wow! Una situación seguramente impensable solo 3 décadas atrás. ¿Qué ha ocurrido en América Latina en las últimas décadas que lo hizo posible la asunción de un presidente evangélico y que el vencedor en las elecciones del país más grandes del continente y de otros candidatos también derrotados hayan buscado alianzas electorales con las iglesias evangélicas? ¿What? Como dirían, ¿qué pasó? ¿Qué cambios profundos en la fisonomía, en la doctrina y en la praxis de esas iglesias han convertido a lo evangélico en factor de peso y de incidencia en la vida social y política de países latinoamericanos? Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver todo esto? Ya voy a llegar al punto. Primero que debemos señalar que es, desde luego, el crecimiento numérico. Aunque a veces las cifras son evangelásticas, como dijo un analista brasileño, para denotar la ausencia de estudios y estadísticas confiables, nadie duda que el contingente evangélico creciera exponencialmente en las últimas décadas. En Guatemala, don Manuel de Dionisio, secretario ejecutivo de la Conferencia de las Iglesias Evangélicas de Guatemala, que aglutina a los feligreses de 18.000 templos, calcula que la población evangélica es de 3,5 millones de evangélicos, equivalente al 31% de la población de ese país. En Brasil los evangélicos son ahora unos 25 millones, lo que aplica en la última década, la población que se confiesa evangélica aumentó el 9%, de un 9% a un 15,4% de los 169,6 millones de brasileños. En Brasil, según las cifras, perdón, en Chile, según las cifras, el último censo de los evangélicos mayores de 15 años suman 1.669.725. Es decir, subieron un casi 3 puntos respecto a la medición anterior, llegando a un 15,2%. Entre tanto, el número católico llegó al 69,9%, casi 7 puntos menos que en el conteo del año 1992. Esto lo que nos lleva a nosotros es un análisis de estadísticas que están reflejadas en muchos, que son herramientas para poder decir esto es así porque hay una estadística que dice que esta cantidad existe. Algunos análisis señalan que desde el año 1960, 2 años antes de que yo naciera, los evangélicos también duplicaron su presencia porcentual en Paraguay, en Venezuela, en Panamá y en Haití, y triplicaron su porción en Argentina, Nicaragua y República Dominicana, y la cuadruplicaron en Brasil y Puerto Rico. En Colombia y Ecuador se septuplicaron y en Guatemala se septuplicaron. Bueno, ese crecimiento numérico ha sido un factor decisivo para que un sector mayoritario de las iglesias evangélicas supere gradualmente su complejo, no voy a leer la pequeña referencia, su complejo, como dice aquí, su complejo de minoría y descubra su peso sociológico, su potencial político y su contribución específica en la vida pública de las sociedades. Ese descubrimiento que se ha traducido en una cada vez más activa participación de sectores evangélicos
en el área política un fenómeno que se ha manifestado en la aparición de organizaciones y partidos políticos de inspiración evangélica. Tiene como contrapartida el descubrimiento, por otra parte, de los partidos políticos laicos y de los medios de comunicación, del potencial político del mundo evangélico. Ustedes dirán por qué está hablando de todas estas cosas y en tiempo pasado. Hoy también podemos sacar algunas conclusiones, pero no queremos llegar a eso. Queremos encontrar cuál es la respuesta mediante el nacimiento del mundo del Evangelio dentro del mundo radial. ¿Cómo fueron encajando estas partes? En un número creciente de países, particularmente Brasil, México, Guatemala, Nicaragua, Perú, Chile y en cierta medida Argentina, los medios de comunicación históricamente desconocieron, y realmente mal, hasta hoy el campo religioso evangélico y han comenzado a informarse y a informar sobre la práctica social y la política de las iglesias evangélicas. Como nunca antes, esos medios están dando cabida a las opiniones de líderes de las iglesias evangélicas acerca de temas de actualidad tales como el aborto y el divorcio. Chile, por su parte, en la igualdad religiosa, Perú, conflictos de matiz religiosos como México y política nacional, Guatemala, Brasil y Nicaragua. Incluso un tema estrictamente eclesial, la Semana de la Oración por la Unidad de los Cristianos, ha sido considerado noticia en México. De esa manera se ha venido rompiendo el monopolio espiritual y moral que ejerció por más de 5 siglos el catolicismo y la Iglesia Católica. Y en este caso la Iglesia Católica aparece como un referente más, aunque sin dudas es el más importante también, en asuntos de naturaleza social o espiritual. Este proceso, que es otro punto que vamos a estar viendo, data de mucha información y de bastante tiempo atrás. Por eso dicen que se trata de un fenómeno coyuntural que está en un proceso de largo aliento. Hoy nosotros lo vemos reflejado de otra manera, pero también sabemos que son sujetos generadores de noticias, aunque no lo hacen con la misma trascendencia de hace 20 años atrás. La mayoría de los países de las iglesias evangélicas, estoy leyendo por arriba, pregunta ¿qué pasa con esto? ¿Seguirá creciendo? Sí, obviamente que ha crecido enormemente. ¿Y cuál es este análisis que sale para poder ir mirando cómo aparece el entorno evangélico dentro de las radios, dentro de los medios de comunicación? Y dentro de esa línea lo que aparece es la política. Un número cada vez mayor de evangélicos se traducirá a un porcentaje mayor de evangélicos votantes. Es verdad, por otro lado, en algunas iglesias independientes y pentecostales o neopentecostales, lo que definitivamente no ocurre en las llamadas iglesias históricas, que además son minorías en membresía, la orientación pastoral ejerce una influencia notable en la conducta política y electoral de la feligresía. ¡Wow! De manera que ese crecimiento demográfico, unido al comportamiento más o menos predecible de los votantes en las iglesias, de lo que nosotros conocemos como masas, profundizará el interés de los partidos políticos tradicionales en el famoso voto evangélico. Fíjense ustedes qué importante cómo se ha ido generando, no mezclando, pero sí se ha ido volcando hacia el lado político-social esta masa de cristianos evangélicos que están dentro de las iglesias. Cómo ese crecimiento también influye a través de que estos líderes tienen
cierta manera de poder involucrar a la Iglesia junto con precisamente con los medios de comunicación y por ende con la política. Como dice aquí, deberá producirse además una progresiva maduración, que es lo que venía yo hablando recién. Incluso los partidos y las organizaciones políticas de inspiración evangélica no logran consolidarse como partidos. Han nacido muchos partidos políticos cristianos y demás. Los voy a dejar que lo lean ustedes con mayor detenimiento. Les recomiendo que lo impriman para que de esa manera también puedan leerlo mejor. No obstante, en el terreno cultural, aunque todavía es un fenómeno de limitada resonancia, destacan las conversiones de la fe evangélica y los testimonios de artistas latinoamericanos. Y también, por supuesto, caribeños, ¿no? Como José Luis Rodríguez de Venezuela, Yuri de México, Juan Luis Guerra de la República Dominicana. Estos testimonios son fuente permanente de interés noticioso, particularmente por la popularidad que gozan en cada escala a nivel continental y por haber roto con la tradición que identifica a los músicos y cantantes más destacados en el catolicismo o en el caso de artistas plásticos, escritores, dramaturgos, cineastas y con el laicismo y el ateísmo. Fíjense ustedes que salimos de tener artistas que declaraban que no eran cristianos ni que querían serlo y que no tenían ninguna necesidad de tener a Jesús en su corazón, a pasar a encontrarnos con un Juan Luis Guerra que tiene la habilidad de cantar en una de sus canciones un salmo completo. O sea, y distintos versículos de la Biblia y lo tararean y lo bailan en cualquier discoteca. Entonces, hay un cambio importante, muy, pero muy drástico con respecto a este fenómeno del crecimiento evangélico. Entonces, una de las cosas que falla o que falta es la famosa cobertura como considerada inadecuada e insuficiente. Nosotros ahora, hace muy poco tiempo, en tiempos de pandemia, vimos cómo algunos líderes cristianos muy importantes hacían referencia o hacían algunos llamados o promesas al aire, donde realmente estábamos asustados y asombrados de pensar que estas personas nos representan. Obviamente, como decimos, a los ojos del Señor todo es posible, pero nosotros no somos quienes para poder juzgarnos. Por lo tanto, decimos que dentro de los medios de comunicación, una de las cosas que falta es la verdadera información. Como dice aquí, esa cobertura mediática probablemente seguirá siendo inadecuada e insuficiente porque un periodo relativamente prolongado, como es en este caso, términos generales, los medios no cristianos del continente que tienen no están capacitados para dar cuenta de este fenómeno evangélico. Y aquí es donde empezamos a aparecer nosotros. En esta razón, la inmensa mayoría de los periodistas, comunicadores, editores y productores continúan moviéndose dentro del leto católico. El comunicador promedio, si algo así existe, siempre tendrá dificultades para aproximarse al hecho noticioso generado por lo evangélico, simplemente porque ese hecho noticioso proviene de un ambiente religioso que desconoce o que rechaza y que valoriza consciente o inconscientemente. En algunas facultades de comunicación social parecen sobrevivir a una ideología que los califica a todo lo evangélico como alienante o foráneo. Y aquí hago un stop y les comento que nosotros estamos trabajando dentro del taller de Radio Parlante para poder crear periodistas que puedan hablar de este ambiente, podemos ponerle este nombre, evangélico o
yo le puse periodismo creativo con orientación religiosa, con orientación a lo divino. Con una no orientación netamente teológica, porque para predicar, como decimos siempre, están los pastores. El tema está en que nosotros como periodistas podamos utilizar estas herramientas, convertirnos realmente en comunicadores cristianos donde esta falencia que hay, como dice aquí, en nuestras facultades, no existe una especialización de temas religiosos, ni tampoco es posible alcanzarla con la práctica cotidiana de un periodismo que le sigue negando importancia a lo que dice y lo que hacen los evangélicos. Es una patada en el hígado, yo lo sé, pero vuélvanlo a leer porque esta parte es muy, pero muy importante. ¿Qué quiere decir esto? Que el rol del comunicador está siendo insuficiente. Esa cobertura es y seguirá siendo insuficiente mientras las políticas informativas no incluyan como uno de sus objetivos regulares al mundo evangélico. En noviembre del año 2002 y a la fecha factiva, como dice aquí, un sitio de internet de la agencia de Reuters que compila noticias de los principales medios impresos del continente registró apenas 218 noticias sobre temas evangélicos. En contraste, en lo que va del año, la agencia ALC o AS ha producido más de 1000 despachos sobre el quehacer de las iglesias y las organizaciones cristianas del continente. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo nada más que 218 artículos periodísticos y el otro más de 1000? Hay algo que no estamos comunicando. Si bien es cierto que un porcentaje significativo de esos despachos tiene carácter institucional, ¿se acuerdan cuando les decía cómo voy a evangelizar? ¿Desde qué lado? ¿Desde mi rol de comunicador o desde mi rol de integrante de la iglesia? ¿Lo hago para la iglesia o lo hago por voluntad, porque me gusta, porque estoy atraída por esto? Entonces es muy importante el rol que nosotros vamos a ocupar. Si bien es cierto que un porcentaje significativo de esos despachos tienen carácter institucional, muchas, pero muchas iglesias son sumamente filantrópicas y trabajan denodadamente para poder llevar a las familias no cristianas no solo el combo de la salvación, por así decir, sino además sustento, trabajo, asistencia social, salud, etcétera, etcétera. O sea, hay un gran trabajo que se hace permanentemente. Significado de estos despachos, como dice, son de carácter institucional y por ende carecen de valor noticioso para un público amplio. Algunos temas de carácter eclesial que han tenido una extraordinaria repercusión fuera del continente recibieron poca o ninguna atención en los medios seculares latinoamericanos. En el portal Yahoo, hasta el 21 de noviembre, estamos hablando del 2002, se registraron 2.200 noticias relacionadas con la ordenación del primer obispo abiertamente homosexual. En este caso era Jenny, se pronuncia Robinson, por la Iglesia Episcopal de Estados Unidos. Muy pocos medios del continente le dieron cabida a esta noticia. Ello contrasta en el eco que si tuvieron en estos mismos medios los escándalos de abuso sexual protagonizados por sacerdotes católicos estadounidenses, sabemos que hay toda una suerte de, según los líderes, quién es el que está detrás de todos esos medios. Otro ejemplo es una de las reuniones, una reunión de líderes políticos indígenas evangélicos latinoamericanos como la que organiza el CLAI,
este mes, en el mes de noviembre, en La Paz, y se encontró eco fuera de Bolivia, a pesar del reciente y protagónico papel de los pueblos indígenas o aborígenes, le llaman, en el derrocamiento de Sánchez de Lozada y el líder indígena Evo Morales, y varios diputados indígenas bolivianos que participaron de esta reunión. Aquí hay un stop para como quien dice, bajar un cambio. Nosotros a la fecha sabemos que bueno, fue derrocado en su momento Evo Morales, sacado del poder con un golpe de Estado a través de un ente político evangélico o llamándose cristianos. Obviamente aparecieron a través de estos otro tipo de rumores y situaciones de las cuales hoy se recuperó nuevamente el gobierno, pero que no estaba ni a favor ni en contra de las cuestiones religiosas, sino que corrían otra línea política. Por supuesto que la misma dispersión y fragmentación del mundo evangélico hace más complicada la tarea de informar sobre sí mismo. Cuando se trata de un periodismo de corte testimonial, los comunicadores, y esa es una exigencia del oficio, se refería para una opinión de voces autorizados de instituciones reconocidas, que pueden expresar las posiciones oficiales de esas instituciones. Lo que diga el pastor, lo que diga un pastor de una congregación desconocida, por muy inteligente e interesante que sea, no tendrá mayor valor que la de cualquiera otra o cualquier otra opinión no calificada. ¿Qué significa esto? Para que tengamos en claro que el peso social que puede tener un líder no es el mismo dentro de la congregación como fuera. Y toda la información que puede salir de estos a través de los medios de comunicación le quita valor, por así decir. Entonces, esta posición, como dicen, es bastante traumática, incluso para el periodista que va a escribir notas o noticias, porque de lo único que termina hablando, y no lo hace un evangélico o un periodista cristiano porque estaría en contra de su posición, es de las cosas malas que pasan dentro del entorno eclesiástico. Es difícil, ¿vieron? Entonces, los medios evangélicos, aunque la política de la iglesias evangélicas de, de dotarse de sus propios medios no es nueva, es como su crecimiento explosivo de las últimas décadas que se produce también una impresionante multiplicación de medios evangélicos en el continente. Una navegación por intermedio del buscador Google muestra más de 600 sitios bajo el título Periódicos y revistas evangélicas y casi 2.600 bajo la denominación Radios evangélicas, mientras que televisión evangélica en América Latina se registran 2.100 sitios. Al margen de la variedad de contenidos y enfoques, esas cifras dan cuenta de la magnitud del fenómeno. Estamos hablando del año 2000, estamos hablando de un tiempo donde no había la cantidad de medios de comunicación ni tampoco la conectividad que existe hoy, ¿sí? Desde el primer momento, las iglesias evangélicas advirtieron la necesidad de poseer medios de comunicación propios frente a la abrumadora hegemonía del catolicismo, no solo en la vida espiritual, sino también en el ámbito católico, en el ámbito político y en el campo de la información y la comunicación, aunque la Iglesia Católica Romana fundó sus propios periódicos ya en el siglo XIX. En la práctica, casi la totalidad de los periódicos latinoamericanos, supuestamente laicos, fueron vehículo de expresión y comunicación de los valores católicos y defensores a ultranza de la Iglesia cuando fue necesario.
Sus periodistas, editores y propietarios eran católicos, nominales o devotos. De esa afiliación religiosa más o menos orgánica se reflejó en su tratamiento de la realidad. Esa asociación implícita se mantiene en muchos casos hasta nuestros días. En todo caso, la aparición de la radio planteó un nuevo desafío comunicacional y misionero que la Iglesia Católica no demoró en asumir. Desde muy temprano, en el siglo XX, la Iglesia Católica comenzó a operar sus propias estaciones de radio, asegurándose un medio de inducción doctrinal que aún hoy sigue siendo el de mayor alcance y penetración en el continente. Aquí vamos a cambiar un poco el tema, pero vamos a seguir hablando de lo mismo. Esa dificultad o imposibilidad de encontrar un lugar en la cobertura de los medios seculares está bien entrado el siglo XX, fortaleció el énfasis evangélico en la creación de sus propios medios. Probablemente todas las iglesias evangélicas produjeron en algún momento de su historia boletines o revistas para suplir la necesidad de comunicación institucional y lo que no es menos importante para reforzar la tarea pedagógica cristiana de sus feligreses. ¿Para quién hago radio? ¿Para mi congregación, mi iglesia o para el mundo en sí? Para alcanzar grandes multitudes, la precursora de la incursión evangélica en la radio y su ejemplo más emblemático es la emisora que, como decíamos, se llama HCJB, sigla para el lema Hoy Cristo Jesús bendice. Allí también podemos hablar de La Voz de los Andes, cuyas primeras transmisiones se realizaron el 25 de diciembre de 1931, con un transmisor de 12 vatios, así chiquitito. Hoy Cristo Jesús bendice, pronto amplió su capacidad de transmisión y su alcance para convertirse en una estación de alcance prácticamente mundial. En la misma orientación que HCJB, debe mencionarse a Radio Transmundial, lo que les mostré un poquito adelante. Radio Transmundial fue fundada en el año 1952 por el doctor Paul Fried como una organización sin fines de lucro. En el año 1964, Radio Transmundial comenzó a transmitirse para el Caribe y la parte norte de América del Sur, desde las Islas Bonaire. En el año 1981, Radio Transmundial estableció una relación de cooperación con una emisora en Montevideo, Uruguay, que alcanza áreas de gran densidad de población que incluyen la parte norte de Argentina y todo Uruguay. En verdad, el interés de la radio y la práctica radiodifusora de las iglesias evangélicas no despegó hasta la década del 60. Aparece por entonces en Perú la Radio del Pacífico, fruto de la iniciativa del misionero estadounidense Don Norman Mitkidd y del apoyo de líderes de las iglesias evangélicas peruanas, presbiterianas, metodistas, asambleas de Dios, alianzas cristianas y misioneras y la bautista. Ellas formaron la Asociación Cultural Ondas del Perú, institución que sería la encargada de dirigir la primera emisora cristiana en Perú, la que empezó a transmitir en el mes de noviembre del año 1963. ¡Wow! ¡Cuánta historia! En Brasil, particularmente en Sao Paulo, el crecimiento del número de radios evangélicas es digno de mención. En el año 1999, 23 años atrás, eran 20 las emisoras AM y FM en el área del Gran Sao Paulo.
las controladas por las iglesias evangélicas. Voy a hacer un stop aquí, un segundo. Un total de 61. Van a encontrar que aquí tengo en las referencias, dice Radio Fides de Costa Rica, empezó en el año 1936 y transmitió hasta el año 1942. Y volvió al aire en el año 1952 y ha transmitido desde entonces. Pero aquí aparece otro artista, diríamos, que es Radio Caritas en Asunción del Paraguay. De hecho, yo trabajé para una radio de estas durante bastante tiempo, unos 5 años. Me tocó ser locutora de Radio Esperanza del Episcopado de la ciudad de La Ferrere, de Gregorio La Ferrere, aquí en la provincia de Buenos Aires. Es trabajo, como dirían, y si es trabajo, uno va donde lo llaman a trabajar. En este caso, bueno, fue Radio Caritas de Asunción en Paraguay y empezó sus transmisiones el 22 de noviembre de 1936. La tercera emisora más antigua es la Radio Fides de Bolivia, fundada el 2 de febrero de 1939. Las próximas más antiguas son Radio Excelsior, da Bahía de Salvador en Brasil, fundada en el año 1941, pero no salió al aire hasta el año 1944. Y Río Mar en Manaus, Brasil, en el corazón de la selva amazónica, y las dos empezaron a difundir en el año 1944. No podía dejar de hacer este comentario tan pequeño. Continúo acá y dice, se calcula que existían entonces unas 200 radios evangélicas. Y aquí hay una palabra que yo la eliminé, que voy a poner, la palabra sería unas 250 radios evangélicas no reguladas, no habilitadas, no controladas. Por esta otra palabra. Algunas de gran potencia, como la perteneciente a la iglesia Dios es amor. Y bueno, como dice, a la sazón enseñaba un artículo que en algunas regiones de la ciudad es imposible mover el dial sin escuchar algún pastor o una canción de moda de los medios evangélicos, rompendo en fe. La lucha por el control de mayores espacios en las ondas radioeléctricas no es exclusiva de Brasil. En Guatemala, en abril de este mismo año, se informaba de una intensificación de la batalla por el espectro radial y la Cámara de Radiodifusión de Guatemala, CRG, denunciaba la existencia de 341 emisoras no reguladas que robaban las frecuencias de las radios legales. La mayoría de estas radios ilegales o conocidas como radio piratas, bueno, tenían estas cuestiones ilegales que serían, se supone, las radios evangélicas. Según Eduardo Liu, presidente precisamente de la Cámara de Radiodifusión de Guatemala. No comment. Otro fenómeno particularmente interesante de los últimos años es la proliferación de radios comunitarias evangélicas. Así, en el caso de Chile, en el año 2001, 27 de las 120 emisoras de radio comunitarias afiliadas a ANARCICH, Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile, eran evangélicas. La cifra contrasta con el hecho de que solamente 5 de las 120 radios comunitarias eran católicas. ¡Wow! Y bueno, y más resalta aún el hecho de que 2 pastores evangélicos eran los dirigentes de ANARCICH.
Por otro lado, un número cada vez mayor de estas radios tiene servicios online y hay proyectos como ALAS que integran a distintas cadenas de radios nacionales a la red continental alimentada vía satélite. Todo ello muestra fehacientemente la rapidez y el buen instinto con que ciertos sectores evangélicos han asimilado el desafío de la comunicación electrónica y virtual. Con el esfuerzo de la radiodifusión de las iglesias evangélicas, se plantearon la meta más ambiciosa de evangelizar a la sociedad en general, superando el carácter fundamentalmente institucional para los medios impresos. Al principio, intuitivamente, más tarde, en una concepción informada por el análisis y la experiencia, las iglesias evangélicas apreciaron el valor de la radio para la comunicación instantánea y para una comunicación directa con el público, sin descontar que tampoco exigía grandes inversiones financieras. También percibieron la posibilidad de llegar a un público cada vez más amplio de los sectores populares, un público que a su nivel educativo y cultural no accedía a los medios impresos. ¿Qué me cuentan? No voy a leer La Caja del Diablo, que está refiriéndose a la televisión, porque nosotros nos ocupamos específicamente del tema radial. No obstante, los comunicadores y productores y gerentes de las iglesias independientes y neopentecostales y de los llamados ministerios de comunicación que desarrollan esta línea de evangelización vía la televisión tienen su expresión orgánica en la Confederación Iberoamericana de Comunicadores y Medios Masivos Cristianos. ¿Cómo lo conocemos? Como COINCOM, que fue fundada en el año 1992 en Santa Cruz, Bolivia. COINCOM realiza congresos anuales y en el último, bueno, en ese momento fue en Guayaquil, estuvo en Salvador ahora, si no me equivoco, en este último año, y se realiza siempre en el mes de septiembre. Y obviamente reúne centenares de comunicadores de América Latina y del Caribe y es el movimiento que desarrolla el más ambicioso plan evangelizador continental. No solamente se trata de la movilización, de hacer contactos y demás. Por eso nacen otros medios de comunicación que sobrepasan a estas entidades. No solamente como COINCOM, sino también como grandes evangelizadores que asumieron el rol comunicacional utilizando esta herramienta y les permitieron a ellos poder llegar al pueblo de otra manera. El año, dice aquí, este año durante la semana del 17 al 30 de octubre, COINCOM llamó y calificó como la movilización más grande de todos los tiempos, un esfuerzo que involucraría a todas las iglesias, todas las denominaciones, todas las calles ganadas, almas para Cristo, con el propósito de que las ciudades latinoamericanas sean 100% para Cristo. Con el propósito de que sean para Cristo. Bien, estoy leyendo, repitiendo lo mismo. Entre las metas de la movilización señalaron que 5 millones de convertidos en 15 días de trabajo unido y coordinado. La participación de 10.000 iglesias, el establecimiento de 5.000 kioscos para poder cambiar en las calles principales de la ciudad y 300.000 creyentes en las calles donde los clientes no están. No hay pudor en utilizar categorías nítidamente comerciales en este llamamiento como kioscos y clientes, y lo que refleja la lógica que anima iniciativas de esta naturaleza. Añadir otros 5 millones al floreciente y lucrativo mercado evangélico es, quien lo duda, una meta que ambicionaría cualquier empresa. En todo caso, vale la pena seguir de cerca este esfuerzo y examinar sus resultados al día de hoy. Es verdad, por otro lado, que no todos los esfuerzos se han encaminado en esa dirección evangelística empresarial,
Y así también la televisión educativa de la Universidad Evangélica Boliviana en Santa Cruz, que nació en el año 1990, realiza una programación alternativa que erradica la violencia y propone en ambos cambios programas que educan, informan y entretienen sanamente. En Uruguay, las iglesias evangélicas tienen un programa educativo en valor titulado Esperanza en la Ciudad en la red uruguaya de televisión. Podemos continuar. Antes de adentrarnos en la reflexión crítica sobre esta realidad, digamos que el extraordinario incremento en la creación y el uso de los medios de comunicación es una señal distintiva de la práctica de las iglesias evangélicas en el continente en las últimas 2 o 3 décadas. Y estamos hablando ya de 5. Estas iglesias o esas iglesias poseen hoy alrededor de 300 radios y decenas de canales de televisión, cifras notables que hoy se habrán quintuplicado. La población evangélica del continente no supera el 10%. Hoy sabemos que supera. Para mantener la idea del asombroso crecimiento de los medios evangélicos, debe recordarse que la Iglesia Católica, muy superior en membresía, posee 547 estaciones de radio, y si bien en Brasil, el mayor país católico del mundo, la Conferencia Nacional de Obispos congrega más de 500 radios comunitarias y 4 redes de televisión. En una sola denominación de perfil evangélico, la Iglesia Universal del Reino de Dios posee 30 emisoras de radio y la red de televisión Record de Sao Paulo, con unos 25 centros emisores, periódicos, imprenta y una empresa de grabación de discos. ¿Qué me cuentan? Las cifras son escalofriantes. Y estamos hablando del año 2000. Una mirada crítica. Para concluir con esta aproximación, compartiré unas breves reflexiones críticas sobre la práctica comunicacional de las iglesias. La primera reflexión se refiere a los efectos. Como ustedes bien saben, un tema sobre el que se ha escrito mucho y que todavía sin resultados concluyentes. No parece que los ideólogos y productores de los ministerios y otros programas cristianos de comunicación se preocupen demasiado por la teoría. Me parece que para ellos es suficiente la constatación empírica. Esa práctica les lleva a pensar que la evangelización puede ser un fruto directo de comunicación. Es decir, que existe una relación directa entre la predicación a través de los medios y la inducción de los radioescuchas o televidentes, y que el medio desempeña un papel decisivo en la conversión. Viene bien. El contraste hoy se plantea que los medios representan un factor contingente que interactúa con otras variables y condiciones diferenciadas, que la adquisición de conocimientos y la modelación de valores. Las investigaciones más serias reconocen que el efecto de los medios pueden resumirse, en el mejor de los casos, como un reforzamiento de actitudes y valores que el individuo ya posee. En otras palabras, salimos de la iglesia y para que el grupo eclesiástico no pierda el hilo conductor de la prédica del domingo, continúa en la radio haciendo ese trabajo fino para acompañar a las personas que asisten a las iglesias. Esto es lo que dice en este caso el autor de este artículo. Por lo tanto, hay un reforzamiento de esta actitud que tiene ya los valores instaurados. O sea, el cristiano que va a la iglesia el domingo va a buscar una radio cristiana donde escuchar música que tal vez se escuchó el domingo o parte de la prédica que se escuchó el domingo dentro de la iglesia. O sea, que podemos decir que esas radios evangélicas son específicamente para otros evangélicos.
Mm. Es un dolor, como dicen. Bueno, ¿y cuál es el efecto real, medible de los programas radiofónicos y televisivos que procuran la evangelización de la audiencia? ¿Son realmente tan importantes desde el punto de vista cuantitativo como parece ser la opinión generalizada? ¿Puede la tarea evangelizadora de la Iglesia descansar única y fundamentalmente sobre el esfuerzo comunicacional de los medios de comunicación o electrónicos? De hecho, la misma práctica de estas iglesias demuestra que la inducción inicial, que suele resultar de escuchar una predicación en la radio o ver un testimonio de curación en la televisión, es apenas el primer paso para la incorporación del individuo a la congregación y su eventual conversión. En los programas televisivos, ya habíamos dicho que significaba IURD, se insiste muchísimo en la importancia de venir al templo, de participar en el culto, porque es precisamente allí donde otros factores, no se ofendan los pastores, la emoción, el contacto físico y mecanismos psicológicos, además de la presencia del espíritu, harán el resto. Hace un rato escuchaba a un hermano que decía que no había un mover del Espíritu Santo dentro de las iglesias. Y el otro hermano le dice, pero ¿cómo que no? ¿Viniste a la iglesia el domingo? Sí. ¿Y entonces? ¿Y el espíritu que lo dejaste en casa? Vamos a ponernos de acuerdo. Si somos el Espíritu Santo, dentro de nuestro corazón está el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y yo voy a la iglesia el domingo, se supone que está el Espíritu Santo con nosotros, o sea, esas contradicciones. Bueno, no me voy a ir por las ramas. La segunda reflexión se refiere al formato, netamente. Lo que he podido apreciar en mi limitada incursión en este terreno me permite afirmar que existe una desatención más o menos importante respecto a la especificidad de los lenguajes y los formatos de los distintos medios. De manera particular, en el caso de la televisión, eh, se realiza un traslado mecánico de la dinámica, lenguaje y estructura del culto a la pequeña pantalla. Prevalece el lenguaje discursivo, esto es crítica, que desconoce que lo específico de este medio es una imagen y el ejemplo de las imágenes. El género televisivo más popular en el continente, la telenovela, descansa sobre un formato esencialmente discursivo, pero se apoya en un adecuado empleo de las imágenes y los escenarios. Si, como ocurre con los programas Pare de Sufrir, se prescinde del juego de las imágenes, es decir, indispensablemente aseguran entonces un discurso con un extraordinario poder de seducción. La eficacia del formato no depende entonces de las reglas del oficio, sino está dada, en mi opinión, por su sintonía con y su capacidad para responder a las necesidades reales y sentidas de muchos individuos en nuestra sociedad. O sea, muchos consumen lo que les dan indistintamente de la elaboración que haya de esas imágenes o no. En cierta forma, como dice el Pare de Sufrir, es todo una teatralización también detrás para poder captar más y convencer a las personas que están del otro lado de la pantalla. Bueno, hay muchos, ¿no? El método de la prosperidad, el método del... No hablemos de la salvación, pero sí hay muchos líderes que hacen algún tipo de esta teatralización para captar más seguidores. La tercera reflexión tiene que ver con el aspecto del contenido, que esto lo vamos a ver nosotros a lo largo de todas nuestras clases. Si revisamos la siempre abundante producción de impresos, no demoramos en reconocer ciertos patrones comunes, la información institucional y el recurso a discursos apologéticos
en los cuales se establecen parámetros axiológicos que dejan poco espacio para el debate o el disenso. Tengo un amigo que me decía, cuando iba aprendiendo las cosas del Señor, me decía, elegir a Cristo es una decisión personal, no es mágico. Vos tenés que decidir seguir a Cristo, vos tenés que decidir honrarle a Él para que Él pueda estar con vos y acompañarte el resto de tu vida. Entonces ahí nosotros decimos, ¿qué pasa cuando nosotros dejamos de estar queriendo tomar todo el tiempo, succionando todo el tiempo esa teta, diría uno, y pasar a querer ofrecer el mismo o mejor posibilidades a las que están fuera de nuestro entorno, de alguien que no conocemos? Por eso decimos que, además de la función informativa, estas publicaciones parecen orientarse principalmente en la edificación y crecimiento de la vida espiritual de los fieles. Se espera a esos mensajes que sean disfrutados, interpretados y adaptados al contexto subjetivo de las experiencias, conocimiento y motivaciones de la audiencia cautiva y conocida. La congregación, en cuyos miembros impera aquello que descubriera Pascal, dijo Pascal, una voluntad de crecer más fuerte que sus razones para dudar. En los programas radiales y televisivos se añade la dimensión, la predicación, el ministerio de la palabra, con fines evangelizadores. El análisis del contenido de estos discursos requerirá de suficiente muestra y de un tiempo del que no disponemos aquí. Me atrevería a sugerir, no obstante, que se trata, en términos generales, del discurso clásico que privilegia el sentido de la salvación individual, a lo que hoy se añade cada vez con mayor frecuencia la idea de que esa salvación no está desvinculada, sino que es congruente con el disfrute del bienestar material de este mundo. ¡Wow! Es como que me quedó ahí bastante boyando, ¿no? Todo. Pero el discurso sobre el contenido no termina dentro de los confines de la edificación y la evangelización. Hay que considerar también la dimensión política. En los últimos tiempos, los medios evangélicos también vienen desempeñando un papel en el área política, sea en defensa de los derechos humanos, como las radios evangélicas asociadas a la coordinación nacional, en este caso, de radios en el caso de Perú. Sea la promoción de candidatos políticos, como volvemos al político, volvimos a los orígenes, por así decir. Vale destacar que durante 3 meses en la recta final de las pasadas elecciones, Garotiño tuvo su disposición en un programa semanal de 45 minutos de la afiliada carioca de la TV Records de la Iglesia Universal del Reino de Dios, para promover, ¿qué cosa? Su candidatura. Por lo tanto, vemos, tanto en Brasil como en otras partes del mundo, principalmente en Latinoamérica, los líderes evangélicos y los líderes políticos son cada vez más conscientes del poder de los medios y viceversa. Finalmente, es oportuno desempolvar algunas lecciones de economía política. Hace 10 años la economía de la información y la comunicación representaban una cifra global de negocio de más de $1.185.000.000.000 y esa cifra no ha hecho más que aumentar. Reconozcamos que los medios evangélicos no escapan a la lógica comercial que atraviesan las comunicaciones y el conjunto de nuestra existencia. Una lógica en la que impera la competitividad y la búsqueda de ganancia. En el caso de Brasil, quizás es el mejor documentado. El avance de las iglesias evangélicas ha tenido notables efectos económicos que se advierten a las cifras millonarias que deja principalmente la venta de textos y de música. El mercado evangélico brasileño mueve algo más de $1.000 millones de dólares
anuales y genera unos 2 millones de empleos, según las cifras reconocidas en los organismos estatales y entidades religiosas. Mis estimados, por eso, CoinCon cuenta con sus principales beneficios, que es la de hacer contactos. Ellos aquí le ponen el nombre de nuevos clientes, ¿sí? No solamente se hacen contactos, sino también que tienen ferias y exposiciones donde obviamente se exponen sus trabajos. En la práctica comunicacional de las iglesias evangélicas hay una abigarrada conjunción de factores, intenciones e intereses que hacen muy difícil una valoración serena y objetiva. Esa práctica no escapa, como hemos visto, solamente o someramente a una lógica económica, ni a la búsqueda de poder. Muchos comunicadores evangélicos están empeñados, como también ocurre del lado católico, en una silenciosa guerra santa por la mente y el corazón, y el bolsillo de los latinoamericanos. Tiene que salir. Pero admitamos que hay una motivación fundamental en la creencia de que el mensaje de las buenas nuevas debe proclamarse hasta el fin del mundo y que la tarea por excelencia de la Iglesia de Jesucristo es la de evangelizar a toda criatura, como también la arraigada convicción de que Jesús, si hubiera venido a este siglo, hubiera utilizado los medios, los grandes medios para predicar su doctrina. ¿Ustedes creen lo mismo? Yo no, pero bueno, Jesús fue un excelente comunicador y utilizó los recursos a su alcance, discursos de lenguaje directo, como las masas, como el Sermón del Monte, como parábolas de sus seguidores, diálogo personal con los sujetos tan especiales como Zaqueo y la mujer samaritana, para proclamar las buenas nuevas. Entonces, ¿cómo comunicar y evangelizar hoy a la manera de Cristo? Ustedes tienen la palabra. Hasta aquí llegué con esto. Aquí hay unos ejemplos más de algunos textos, pero lo que quiero compartirles a ustedes ahora es más que nada dejarles una tarea. Dejarles una tarea para que ustedes puedan compartir eh, voy a hacerlo de esta manera. Esto a mí me llevó un tiempo, la de investigar, la de crear y de compartirles a ustedes. Entonces les voy a proponer una actividad, va a ser la actividad número 1, donde vamos a investigar, vamos a buscar información según nuestro lugar de residencia, nuestro barrio, nuestra localidad, nuestra provincia, nuestra república. Y la pregunta es, ¿cómo fue la evolución histórica de la radio local? Considerando todo lo que ya estuvimos escuchando, ¿sí? ¿Qué impacto tiene la radio en el campo social? ¿Tiene solamente lo político, lo institucional? Bueno, quiero escucharlos, necesito que ustedes me cuenten. Eh, Otro de los temas es, ¿cuál es la función del lenguaje en la radio? Me gustaría poder encontrarnos con ustedes dentro de nuestros grupos y que ustedes puedan debatir estos temas, puedan dejar sus conclusiones, pueden mandarnos por correo electrónico textos más elaborados o directamente pueden compartirlo con los compañeros. Y obviamente la lectura obligatoria es Evangélicos y Comunicación en América Latina, este archivo que yo se los voy a mandar en PDF. Pero lo importante es que ustedes encuentren dentro de su barrio, dentro de su zona, dentro de su región, qué medios de comunicación iniciaron y están presentes o estuvieron presentes en medios de comunicación, radios cristianas, radios evangelizadoras. No importa si han sido las radios de la iglesia, lo importante es que hayan medios de comunicación locales y que nosotros podamos saber de ellos, que nos puedan contar incluso sus historias. Estaría muy importante, estaría muy bueno poder contar con ese material para que nosotros vayamos acumulando también y guardemos esta información, y de ahí podamos sacar incluso estadísticas. Hasta aquí nomás llegué con todo esto. Yo sé que es muy largo, pero no tiene una fecha este trabajo práctico, esta actividad lo pueden hacer antes de fines de julio.
Me gustaría mucho que lo puedan volver a leer, lo puedan volver a escuchar, lo puedan experimentar, que den su opinión. Tengan en cuenta que este texto es del año 2000, hace 20 años atrás. Imagínense que ahora estamos haciendo otras investigaciones y buscando entre información. Esta tesis era simplemente una aproximación, una idea de lo que está presente. Por eso decimos que los medios de comunicación cristianos es muy, pero muy importante que se afirmen y que vean también cuáles son sus objetivos, ¿sí? No solamente el político y el social, pero bueno, a veces encontramos esas otras partes también. Los dejo hasta aquí, después voy a estar haciendo otro video donde vamos a hablar de la tarea del trabajo práctico número 1. Vamos a tener actividad, que tienen 30 días o 20 días para mandarla, y trabajo práctico número 1, que esa ya la tienen que mandar antes del jueves, si puede ser, ¿sí? Trabajo práctico número 1 antes del jueves. Actividad antes del 30 de julio. Chau, chau, hasta luego. Gracias, 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 gracias.